Pues la verdad que esta moto me está gustando mucho, ¿eh? Se comporta... Nunca había probado una moto igual. ¿Quieres conocer la nueva R1300 GS? Quédate, pues te voy a explicar no solo qué cambia, sino también qué es lo que se siente. Acompáñame. Venga, vamos a probar la 1300 GS. Pues la verdad que BMW Motorrad hace muy poquitas semanas presentaron esta moto que a todos nos sorprendió por su estética más que otra cosa. Y es que han ido a hacer algo completamente novedoso, diferente. Cada vez estamos haciendo motos más y más grandes y BMW lo que ha ido a hacer lo contrario. ¿Cuál es el problema del gran target de su público? La altura. Pues vamos a hacer una moto más pequeña y con suspensión adaptativa. Eso sí, opcional. Hemos perdido la esencia de aquel motor boxer tosco, rudo, que ponías primera y rascaba. Ahora ya no, es un motor boxer afinado pero potente, lineal. Desde abajo la moto ya quiere tirar. Hemos perdido el petardeo de cuando cambiábamos de marcha, pero hemos ganado una suavidad espectacular. Teniendo en cuenta que sigue siendo un motor boxer, es una moto muy ágil, tiene un paso por curva pero espectacular, da una confianza brutal, y las nuevas suspensiones, la verdad sí que te dan un poquito más de tacto de la rueda delantera. Pero cuando haces una opción normal, no. Es cuando estás empezando a inclinar un poquito más. Ahí es cuando empiezas a notar que antes no teníamos esa sensación. Pues es una moto que no es una evolución de lo que ya teníamos. Nada que ver, todo lo contrario. Han empezado de cero y una hoja en blanco. Y la verdad que cuando probéis esta moto, os va a sorprender. Es una moto mucho más ágil, pero es que, mirad, la 1250 realmente era una moto fácil, era muy señorial. Los cambios de curva, pues lo hacías así, y esta moto es completamente distinta. Lo que hace esta moto es muy rápida, la transición de curva, es muy dinámica, vas muy encima del depósito. Es muchísimo más ágil, es una moto más compacta, no sé cómo explicarlo. La posición es una posición de conducción que a mí, la verdad, me gusta mucho. Es una posición más como la que tenía el Adventure, recto, erguido. Eso te da comodidad. Luego tenemos la cúpula, que aunque parezca más pequeña que la que teníamos anteriormente, no sé si es por la inclinación, por lo que sea, no te toca el aire. O sea, llevo el spoiler y no molesta para nada. Respecto al motor, lo que se nota rápidamente es que es como un motor mucho más fino. Es más lineal. La moto empuja desde abajo espectacularmente, pero hemos perdido lo que antes era el motor boxer. Siempre ha sido tosco, rudo, muchas marchas rascaban, y no era que estuviera mal, es que era así. El tema del monoparo, pues que ha dado tanto de qué hablar, que está perdiendo la esencia. Bueno, al final es un tema de gustos y al final es un tema de normativa europea. Por lo tanto, tarde o temprano teníamos que pasar por el aro, y la verdad que la solución pues está bien, porque ahora tú miras por el retrovisor y ves este faro y sabes que es una GS, y no cualquier GS, la 1300. De hecho, las suspensiones las han hecho también completamente nuevas y se nota una moto más aplomada, y sobre todo los que conocíais el modelo o habíais ido bastante en moto, notabais cuando ibas en Dynamic y abrías que la moto cachaba cuando ibas muy rápido en una curva. Aquí no,
aquí la moto puedes ir a la velocidad que tú quieras, que va como sobre raíles. Creo que es una moto que esta ya no es una GS solo para viajar, sino es una GS para el día a día. Una moto que puedes ir a trabajar perfectamente, más ágil, sobre todo los que viváis en grandes ciudades o tengáis que pasar por grandes atascos. Y luego el tema de la aerodinámica, esta moto está muy bien pensada. Porque ahora la cúpula tenemos baja, ¿vale? Pero la levantamos y así en pocos segundos ya tenemos la cúpula arriba del todo y toda la zona del pecho no te toca el aire. Es que el aire, si pones la mano, la cúpula lo desvía hacia arriba. O sea, un casco con spoiler no te molesta para nada. Se nota que es un motor más lleno que el anterior. ¿En qué sentido? Pues que no traquetea. La otra, la 1250, ibas a 2000 revoluciones por hora, abrías gas y decía track. Esta no. Mira, en 40 a tercera, abres gas y sale suave. Es que va realmente sobre raíles. Han aumentado los caballos en 145, han aumentado el par motor y han conseguido mantener el mismo consumo. BMW lo ha homologado en un 5,5 y la verdad que si no salís a estrujar, normalmente los consumos de BMW, incluso haciendo conducción normal, los puedes bajar. En esta todavía no os lo puedo decir porque sí que es cierto de que hace pocos días que la tengo y bueno, pues toca disfrutar un poco también. Una cosa que está muy bien es que cuando paras la moto, la cúpula baja y cuando vas en marcha, de seguida vuelve al estado donde tú lo habías dejado por última vez. Vamos a verlo. ¿Veis? La cúpula está subiendo. Se nota que la moto, bueno, pues por carretera va a ir muchísimo mejor, eso sin duda alguna. Faltará probarlo por pistas. También es cierto que en esta moto no llevo ahora mismo las alzas de manillar, pero es que la posición es completamente correcta.